Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Chaitanya Charitamrita, texto 60. El mensaje espiritualmente poderoso de Dios solo puede discutirse adecuadamente en una sociedad de devotos, y es sumamente placentero escucharlo en esa asociación. Si uno escucha a los devotos, el camino de la experiencia trascendental se abre rápidamente, y gradualmente uno alcanza una fe firme que a su debido tiempo se transforma en atracción y devoción. Significado dado por su divina gracia. Ase Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este verso aparece en el Srimad Bhagavatam 3.25, donde Kapiladeva responde a las preguntas de su madre Devahuti acerca del proceso del servicio devocional. A medida que uno avanza en las actividades devocionales, el proceso se vuelve progresivamente más claro y alentador. A menos que uno obtenga ese estímulo espiritual siguiendo las instrucciones del maestro espiritual, no es posible avanzar. Por lo tanto, el desarrollo de un gusto por ejecutar esas instrucciones es la prueba de nuestro servicio devocional. Inicialmente, uno debe desarrollar confianza escuchando la ciencia de la devoción de labios de un maestro espiritual calificado. Luego, a medida que uno se relaciona con devotos y trata de adoptar los medios que el maestro espiritual le enseña en su propia vida, sus recelos y otros obstáculos son vencidos por la ejecución del servicio devocional. A medida que uno continúa escuchando los mensajes de Dios, se desarrolla un fuerte apego al servicio trascendental del Señor. Y si uno procede firmemente de esa manera, ciertamente se eleva el amor espontáneo por la suprema personalidad de Dios. Texto 61. Un devoto puro, constantemente dedicado al servicio amoroso del Señor, es idéntico al Señor, quien siempre está sentado en su corazón. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La suprema personalidad de Dios es uno sin igual, y por lo tanto es todopoderoso. Tiene energías inconcebibles, de las cuales tres son las principales. Se considera que el devoto es una de esas energías, nunca el energético. El energético es siempre el Señor Supremo. Las energías se relacionan con Él con el propósito de prestar servicio eterno. Una entidad viviente en la etapa condicionada puede descubrir su aptitud para servir a la verdad absoluta por la gracia de Krishna y del Maestro Espiritual. Entonces el Señor se revela en su corazón, y ella puede saber que Krishna está situado en el corazón de cada devoto puro. Krishna está realmente situado en el corazón de cada entidad viviente, pero solo un devoto puede comprender este hecho. Texto 62. Los santos son mi corazón y solo yo soy sus corazones. Ellos no conocen a nadie más que a mí y por eso yo no reconozco a nadie más que a ellos como mío. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este verso aparece en el Srimad Bhagavatam 9.468 en relación con un malentendido entre Durvasa Muni y Maharaj Ambarisha. Como resultado de ese malentendido, Durvasa Muni trató de matar al rey cuando el chakra Sudarshana, la famosa arma de Dios, apareció en escena para proteger al devoto rey. Cuando el chakra Sudarshana atacó a Durvasa Muni, él huyó por el temor al arma y buscó refugio en todos los grandes semidioses del cielo. Ninguno de ellos pudo protegerlo y por lo tanto Durvasa Muni oró al Señor Vishnu pidiendo perdón. Sin embargo, el Señor Vishnu le aconsejó que si quería perdón tenía que obtenerlo de Maharaj Ambarisha, no de él. En este contexto, el Señor Vishnu pronunció este verso. El Señor, estando pleno y libre de problemas, puede cuidar de sus devotos con todo el corazón. Su preocupación es cómo elevar y proteger a todos aquellos que se han refugiado a sus pies. La misma responsabilidad también se le confía al Maestro Espiritual. La preocupación del Maestro Espiritual genuino es cómo los devotos que se han rendido a Él como representantes del Señor pueden progresar en el servicio devocional. La suprema personalidad de Dios siempre está atenta a los devotos que se dedican plenamente
a cultivar el conocimiento acerca de él, habiéndose refugiado a sus pies de loto. Texto 63. Los santos de su calibre son en sí mismos lugares de peregrinación. Por su pureza son compañeros constantes del Señor y por lo tanto pueden purificar incluso los lugares de peregrinación. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este verso fue hablado por Maharaj Yudhishthira a Vidura en el Srimad Bhagavatam 1.13.10. Maharaj Yudhishthira estaba recibiendo a su santo tío Vidura, quien había estado visitando lugares sagrados de peregrinación. Maharaj Yudhishthira le dijo a Vidura que los devotos puros como él son lugares sagrados personificados, porque la suprema personalidad de Dios está siempre con ellos en sus corazones. Mediante su compañía, las personas pecadoras se liberan de las reacciones pecaminosas y por lo tanto donde quiera que un devoto puro va, es un lugar sagrado de peregrinación. La importancia de los lugares sagrados se debe a la presencia de esos devotos puros. Texto 64. Esos devotos puros son de dos tipos: asociados personales, parishats, y devotos neófitos, sadakas. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Los servidores perfectos del Señor son considerados sus asociados personales, mientras que los devotos que se esfuerzan por alcanzar la perfección son llamados neófitos. Entre los asociados, algunos se sienten atraídos por las opulencias de la personalidad de Dios y otros se sienten atraídos por el amor nupcial por Dios. Los primeros devotos son colocados en el reino de Vaikunta para ofrecer servicio devocional reverencial, mientras que los segundos devotos son colocados en Vrindavana para el servicio directo de Sri Krishna. Texto 65-66. Existen tres categorías de encarnaciones de Dios: encarnaciones parciales, encarnaciones cualitativas y encarnaciones empoderadas. Los Purushas y Matsya son ejemplos de encarnaciones parciales. Texto 67. Brahma, Vishnu y Shiva son encarnaciones cualitativas. Las encarnaciones empoderadas son aquellas como los Kumaras, el rey Prithu y Mahamuni Vyasa, el compilador de los Vedas. Texto 68. La personalidad de Dios se manifiesta en dos tipos de formas: Prakasha y Vilasa. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Señor Supremo expande sus formas personales en dos categorías principales. Las formas Prakasha son manifestadas por el Señor Krishna para sus pasatiempos, y sus características son exactamente iguales a las suyas. Cuando el Señor Krishna se casó con 16.000 reinas en Dwaraka, lo hizo en 16.000 expansiones Prakasha. De manera similar, durante la danza rasa, él se expandió en formas Prakasha idénticas para bailar al lado de todas y cada una de las gopis simultáneamente. Sin embargo, cuando el Señor manifiesta sus expansiones Vilasa, todas son un tanto diferentes en sus características corporales. El Señor Balarama es la primera expansión Vilasa del Señor Krishna, y las formas Narayana de 4 brazos en Vaikunta se expanden a partir de Balarama. No hay diferencia entre las formas corporales de Sri Krishna y Balarama, excepto que sus colores corporales son diferentes. De manera similar, Sri Narayana en Vaikunta tiene 4 manos, mientras que Krishna tiene solo 2. Las expansiones del Señor que manifiestan esas diferencias corporales se conocen como Vilasa Vigrajas. Texto 69-70. Cuando la personalidad de Dios se expande en muchas formas, todas ellas no diferentes en sus características, tal como lo hizo el Señor Krishna cuando se casó con 16.000 reinas y cuando realizó su danza rasa, esas formas del Señor se denominan formas manifestadas Prakasha Vigrajas.
Texto 71. Es asombroso que el Señor Shri Krishna, que es uno sin igual, se expandiera en 16.000 formas similares para casarse con 16.000 reinas en sus respectivos hogares. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este verso es del Srimad Bhagavatam 10.69.2. Texto 72. Cuando el Señor Krishna, rodeado de grupos de pastorcillas de vacas, comenzó los festivales de la danza rasa, el Señor de todos los poderes místicos se colocó entre cada dos muchachas. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este verso también se cita del Srimad Bhagavatam 10.33.3. Texto 73-74. Cuando las pastorcillas de vacas y Krishna se unieron de esa manera, cada una de ellas pensó que Krishna la estaba abrazando tiernamente a solo ella. Para contemplar ese maravilloso pasatiempo del Señor, los habitantes del cielo y sus esposas, todos muy ansiosos por ver la danza, volaron por el cielo en sus cientos de aviones, llovieron flores y tocaron dulcemente los tambores. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Esta es otra cita del Srimad Bhagavatam 10.33.3 y 4. Texto 75. Si numerosas formas, todas iguales en sus características, se muestran simultáneamente, tales formas se denominan Prakasha Vigrajas del Señor. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Esta es una cita del Lagu Bhagavatamrita 1.21, compilado por Srila Rupa Goswami. Texto 76. Pero cuando las numerosas formas son ligeramente diferentes entre sí, se denominan Vilasa Vigrajas. Texto 77. Cuando el Señor muestra numerosas formas con diferentes características, mediante su potencia inconcebible, dichas formas se denominan Vilasa Vigrajas. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Esta es otra cita del Lagu Bhagavatamrita 1.15. Texto 78. Ejemplos de esos Vilasa Vigrajas son Baladeva, Narayana Vaikuntha Dama y los Chaturvyuja, Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna y Aniruddha. Texto 79-80. Las energías consortes del Señor Supremo son de tres clases: las Lakshmis en Vaikuntha, las reinas en Dwaraka y las Gopis en Vrindavana. Las Gopis son las mejores de todas, pues tienen el privilegio de servir a Sri Krishna, el Señor primordial, el hijo del rey de Braja. Texto 81. Los asociados personales del Señor primordial Sri Krishna son sus devotos, quienes son idénticos a Él. Él está completamente con su séquito de devotos. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sri Krishna y sus diversas expansiones personales no difieren en poder potencial. Estas expansiones están asociadas con expansiones secundarias adicionales o expansiones sirvientes, que reciben el nombre de devotos. Texto 82. Ahora he adorado a todos los devotos de todos los niveles. Adorarlos es la fuente de toda buena fortuna. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Para ofrecer oraciones al Señor, uno debe primero ofrecer oraciones a sus devotos y asociados. Texto 83. En el primer verso he invocado una bendición general, pero en el segundo he orado al Señor en una forma particular. Texto 84. Ofrezco mis respetuosas reverencias a Sri Krishna Chaitanya y al Señor Nityananda, quien son como el sol y la luna. Han surgido simultáneamente en el horizonte de Gauda
para disipar la oscuridad de la ignorancia y así otorgar maravillosamente bendiciones a todos. Texto 85-86. Shri Krishna y Balarama, las personalidades de Dios que anteriormente aparecieron en Vrindavana y eran millones de veces más refulgentes que el sol y la luna, han surgido sobre el horizonte oriental de Gaudadeya, Bengala occidental, sintiendo compasión por el estado caído del mundo. Texto 87. La aparición de Shri Krishna, Chaitanya y Prabhu Nityananda ha colmado el mundo de felicidad. Texto 88-89. Así como el sol y la luna ahuyentan la oscuridad con su aparición y revelan la naturaleza de todo, estos dos hermanos disipan la oscuridad de la ignorancia que cubre a los seres vivos y los iluminan con el conocimiento de la verdad absoluta. Texto 90. La oscuridad de la ignorancia se llama Kaitava, el camino del engaño, que comienza con la religiosidad, el desarrollo económico, la gratificación de los sentidos y la liberación. Texto 91. La gran escritura Srimad Bhagavatam, compilada por Mahamuni Vyasadeva a partir de 4 versos originales, describe a los devotos más elevados y bondadosos y rechaza por completo las formas engañosas de la religiosidad motivada por lo material. Propone el principio más elevado de la religión eterna que puede mitigar de hecho las 3 clases de miserias de un ser viviente y otorgar la bendición más elevada de prosperidad y conocimiento plenos. Aquellos que estén dispuestos a escuchar el mensaje de esta escritura con una aptitud sumisa de servicio pueden capturar de inmediato al Señor Supremo en sus corazones. Por lo tanto, no hay necesidad de ninguna otra escritura que no sea el Srimad Bhagavatam. Significado dado por su divina gracia a Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Este verso aparece en el Srimad Bhagavatam 1.1.2. Las palabras Mahamuni Krite indican que el Srimad Bhagavatam fue compilado por el gran sabio Vyasadeva, a quien a veces se le conoce como Narayana Mahamuni, debido a que es una encarnación de Narayana. Por lo tanto, Vyasadeva no es un hombre común, sino que está dotado de poder por la suprema personalidad de Dios. Él compiló el hermoso Bhagavatam para narrar algunos de los pasatiempos de la suprema personalidad de Dios y sus devotos. En el Srimad Bhagavatam se ha hecho claramente una distinción entre la religión verdadera y la religión pretenciosa. Según este comentario original y genuino del Vedanta Sutra, hay numerosas creencias pretenciosas que se hacen pasar por religión, pero descuidan la esencia real de la religión. La religión verdadera de un ser viviente es su cualidad innata natural, mientras que la religión pretenciosa es una forma de nesciencia que oculta artificialmente la conciencia pura de una entidad viviente bajo circunstancias desfavorables. La religión verdadera permanece latente cuando la religión artificial domina desde el plano mental. Un ser viviente puede despertar esta religión latente al escuchar con un corazón puro. El camino de la religión que prescribe el Srimad Bhagavatam es diferente de todas las formas de religiosidad imperfecta. La religión puede dividirse en 3 partes: el camino del trabajo frutivo, el camino del conocimiento y los poderes místicos, y el camino de la adoración y el servicio devocional. El sendero del trabajo frutivo, Karmakanda, incluso cuando está adornado con ceremonias religiosas destinadas a elevar la propia condición material, es un proceso engañoso porque nunca puede permitirle a uno obtener alivio de la existencia material y alcanzar la meta más elevada. Una entidad viviente lucha perpetuamente por librarse de los sufrimientos de la existencia material, pero el sendero del trabajo frutivo lo lleva a una felicidad temporal o a una aflicción temporal en la existencia material. Mediante el trabajo frutivo piadoso, uno se coloca en una posición en la que puede sentir felicidad material temporal, mientras que las actividades viciosas lo llevan a uno a una posición angustiosa de necesidad y escasez material.
Sin embargo, incluso si uno es puesto en la situación más perfecta de felicidad material, no puede de esa manera liberarse de los sufrimientos del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad. Una persona materialmente feliz, por lo tanto, necesita el alivio eterno que la religiosidad mundana en términos de trabajo fructivo nunca puede otorgar. Los senderos del cultivo del conocimiento Jnana Marga y de los poderes místicos Yoga Marga son igualmente peligrosos, pues uno no sabe a dónde irá si sigue esos métodos inciertos. Un filósofo empírico que busca conocimiento espiritual puede esforzarse con mucho esfuerzo durante muchísimos nacimientos en la especulación material y mental, pero a menos que alcance la etapa de la más pura cualidad de bondad, en otras palabras, hasta que trascienda el plano de la especulación material, no lo es posible saber que todo emana de la personalidad de Dios Vasudeva. Su apego al aspecto impersonal del Señor Supremo lo vuelve incapaz de elevarse a esa etapa trascendental de comprensión Vasudeva y por lo tanto, debido a su estado mental impuro, se desliza de nuevo hacia la existencia material, incluso después de haber ascendido a la etapa más elevada de la liberación. Esta caída se produce debido a su falta de un locus standi en el servicio del Señor Supremo. En lo que respecta a los poderes místicos de los yogis, también son enredos materiales en el sendero de la iluminación espiritual. Un erudito alemán que se volvió devoto de Dios en la India dijo que la ciencia material ya había hecho un progreso loable en la duplicación de los poderes místicos de los yogis. Por lo tanto, él vino a la India no para aprender los métodos de los poderes místicos de los yogis, sino para aprender el sendero del amoroso servicio trascendental al Señor Supremo, como se menciona en la gran escritura Srimad Bhagavatam. Los poderes místicos pueden hacer que un yogi sea materialmente poderoso y de ese modo brindarle un alivio temporal de las miserias del nacimiento, la muerte, la vejez y la enfermedad, como también pueden hacerlo otras ciencias materiales. Pero esos poderes místicos nunca pueden ser una fuente permanente de alivio de esas miserias. Por lo tanto, según la escuela Bhagavata, ese sendero de la religiosidad también es un método para engañar a sus seguidores. En el Bhagavad Gita se define claramente que el yogi místico más elevado y poderoso es aquel que puede pensar constantemente en el Señor Supremo dentro de su corazón y dedicarse al servicio amoroso del Señor. El sendero de la adoración de los innumerables devas o semidioses administradores es aún más peligroso e incierto que los procesos de Karmakanda y Jnanakanda antes mencionados. Este sistema de adoración de muchos dioses tales como Durga, Shiva, Ganesha, Surya y la forma impersonal de Vishnu lo aceptan las personas que han sido cegadas por un intenso deseo de complacer los sentidos. Cuando se ejecuta correctamente en función de los ritos que se mencionan en los Shastras, que ahora son muy difíciles de realizar en esta era de necesidad y escasez, esa adoración puede ciertamente satisfacer los deseos de complacer los sentidos. Pero el éxito que se obtiene con esos métodos es ciertamente transitorio y solo es adecuado para una persona poco inteligente. Ese es el veredicto del Bhagavad Gita. Ningún hombre cuerdo debe sentirse satisfecho con esos beneficios temporales. Ninguno de los tres caminos religiosos antes mencionados puede librarse a una persona de las tres miserias de la existencia material, es decir, las miserias causadas por el cuerpo y la mente, las miserias causadas por otras entidades vivientes y las miserias causadas por los semidioses. Sin embargo, el proceso religioso que se describe en el Srimad Bhagavatam puede brindar a sus seguidores un alivio permanente de las tres miserias. El Bhagavatam describe la forma religiosa más elevada, el restablecimiento de la entidad viviente en su posición original del servicio amoroso trascendental al Señor Supremo, que está libre de las infecciones de los deseos de complacencia de los sentidos, trabajo fructivo y cultivo del conocimiento con el objetivo de fundirse en el absoluto para volverse uno con el Señor Supremo. Todo proceso de religiosidad basado en la complacencia de los sentidos burdo o sutil debe ser considerado una religión pretenciosa porque es incapaz de dar protección perpetua a sus seguidores. La palabra projita es significativa. Pra significa completo y ujidas indica rechazo. La religiosidad en la forma del trabajo fructivo es directamente un método de complacencia burda de los sentidos
mientras que el proceso de cultivar el conocimiento espiritual con miras a volverse uno con el absoluto es un método de complacencia sutil de los sentidos. Toda esa religiosidad pretenciosa basada en la complacencia burda o sutil de los sentidos es completamente rechazada en el proceso del Bhagavata Dharma o la religión trascendental, que es la función eterna del ser viviente. El Bhagavata Dharma o el principio religioso que describe en el Srimad Bhagavatam, del cual el Bhagavad Gita es un estudio preliminar, está destinado a las personas liberadas del orden más elevado, que atribuyen muy poco valor a la complacencia de los sentidos de la religiosidad pretenciosa. La primera y principal preocupación de los trabajadores furtivos, los elevacionistas, los filósofos empíricos y los salvacionistas es elevar su posición material. Pero los devotos de Dios no tienen esos deseos egoístas. Ellos sirven al Señor Supremo únicamente para su satisfacción. Sri Arjuna, queriendo satisfacer sus sentidos volviéndose un supuesto hombre no violento y piadoso, al principio decidió no pelear. Pero cuando estuvo plenamente situado en los principios del Bhagavata Dharma, que culminaron en la entrega completa a la voluntad del Señor Supremo, cambió su decisión y accedió a pelear para la satisfacción del Señor. Entonces dijo: Nashto moha smritir labda tuat prashadam maya chuta stito mi gata samdeha karishe bachanam tava. Mi querido Krishna, oh tú el infalible, mi ilusión ha desaparecido. Por tu misericordia he recuperado la memoria. Ahora estoy firme y libre de dudas, y estoy preparado para actuar conforme a tus instrucciones. Bhagavad Gita 18:73. La posición constitucional de la entidad viviente está situada en esa conciencia pura. Por lo tanto, cualquier supuesto proceso religioso que interfiera con esa posición espiritual pura del ser viviente debe considerarse un proceso pretencioso de religiosidad. La verdadera forma de religión es el servicio amoroso espontáneo a Dios. Esta relación del ser viviente con la absoluta personalidad de Dios en el servicio es eterna. A la personalidad de Dios se la describe como Vastu o la sustancia, y a las entidades vivientes se la describe como Vastavas o las innumerables muestras de la sustancia en existencia relativa. La relación de estas porciones sustantivas con la sustancia suprema nunca puede ser aniquilada, pues es una cualidad eterna inherente al ser viviente. Por el contacto con la naturaleza material, las entidades vivientes manifiestan diversos síntomas de la enfermedad de la conciencia material. Curar esta enfermedad material es el objetivo supremo de la vida humana. El proceso que trata esta enfermedad se denomina Bhagavata Dharma o Sanatana Dharma, la verdadera religión. Esto se describe en las páginas del Srimad Bhagavatam. Por lo tanto, todo aquel que, debido a sus antecedentes de actividades piadosas en vidas anteriores, esté ansioso de escuchar el Srimad Bhagavatam, comprende de inmediato la presencia del Señor Supremo en su corazón y cumple la misión de su vida. Texto 92. El principal deseo de engaño es desear alcanzar la liberación fundiéndose en el Supremo, pues esto causa la desaparición permanente del servicio amoroso a Krishna. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El deseo de fundirse en el Brahman impersonal es el tipo más sutil de ateísmo. En cuanto se fomenta ese ateísmo disfrazado con el manto de la liberación, uno se vuelve completamente incapaz de recorrer el sendero del servicio devocional a la suprema personalidad de Dios. Texto 93. El prefijo pra en el verso del Srimad Bhagavatam indica que el deseo de liberación es completamente rechazado. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Esta es una anotación de Sridhara Swami, el gran comentarista del Srimad Bhagavatam. Texto 94. Todo tipo de actividades, tanto auspiciosas como inauspiciosas, que son perjudiciales para el desempeño del amoroso servicio trascendental al Señor Shri Krishna, son acciones de la oscuridad de la ignorancia. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada.
La comparación poética del señor Chaitanya y el señor Nityananda con el sol y la luna es muy significativa. Las entidades vivientes son chispas espirituales y su posición constitucional es la de prestarle servicio devocional al Señor Supremo con plena conciencia de Krishna. Las supuestas actividades piadosas y otras ejecuciones rituales piadosas o impias, así como el deseo de escapar de la existencia material, se consideran todas ellas como coberturas de esas chispas espirituales. Las entidades vivientes deben liberarse de esas coberturas superfluas y dedicarse plenamente al proceso de conciencia de Krishna. El propósito de la aparición del Señor Chaitanya y del Señor Nityananda es disipar la oscuridad del alma. Antes de su aparición, todas esas entidades y actividades superfluas de las entidades vivientes cubrían el proceso de conciencia de Krishna. Pero después de la aparición de esos dos hermanos, los corazones de las personas se están limpiando y están situándose de nuevo en la verdadera posición de conciencia de Krishna. Texto 95. Por la gracia del Señor Chaitanya y del Señor Nityananda, esta oscuridad de la ignorancia se elimina y la verdad sale a la luz. Texto 96. La verdad absoluta es Sri Krishna, y la devoción amorosa hacia el Sri Krishna, exhibida con amor puro, se logra a través del canto congregacional del Santo Nombre, que es la esencia de toda bienaventuranza. Texto 97. El sol y la luna disipan la oscuridad del mundo exterior y revelan así objetos materiales externos como ollas y platos. Texto 98. Pero estos dos hermanos, el señor Chaitanya y el señor Nityananda, disipan la oscuridad del núcleo interno del corazón y de ese modo ayudan a uno a encontrarse con los dos tipos de Bhagavatas, personas o cosas en relación con la personalidad de Dios. Texto 99. Uno de los Bhagavatas es la gran escritura Srimad Bhagavatam y el otro es el devoto puro, absorto en las melosidades de la devoción amorosa. Texto 100. A través de las acciones de estos dos Bhagavatas, el Señor infunde las melosidades del servicio amoroso trascendental en el corazón de un ser viviente, y así el Señor, en el corazón de su devoto, queda bajo el control del amor del devoto. Texto 101. La primera maravilla es que ambos hermanos aparecen simultáneamente, y la otra es que iluminan lo más íntimo del corazón. Texto 102. Estos dos, el sol y la luna, son muy bondadosos con la gente del mundo. Por eso, para la buena fortuna de todos, han aparecido en el horizonte de Bengala. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La famosa y antigua capital de la dinastía Sena, conocida como Gaudadeya o Gauda, estaba situada en lo que hoy es el moderno distrito de Maldha. Más tarde, esta capital fue trasladada a la novena isla o isla central, en la orilla occidental del Ganges en Navadvipa, que ahora se conoce como Mayapur y que entonces se llamaba Gandapura. El señor Chaitanya apareció allí y el señor Nityananda llegó así y se unió a él desde el distrito de Birbhum. Aparecieron en el horizonte de Gaudadeya para difundir la ciencia de la conciencia de Krishna, y se predice que a medida que el sol y la luna se mueven gradualmente hacia el oeste, el movimiento que ellos comenzaron hacia 500 años llegará a las civilizaciones occidentales por su misericordia. Chaitanya Mahaprabhu y Nityananda Prabhu eliminan las 5 clases de ignorancia de las almas condicionadas. En el Mahabharata Udyoga Parva, capítulo 43, se describen estas clases de ignorancias. 1. Aceptar el cuerpo como el ser. 2. Hacer de la complacencia material de los sentidos el modelo de disfrute. 3. Estar ansioso debido a la identificación material. 4. Lamentarse. Y 5. Pensar que hay algo más allá de la verdad absoluta. Las enseñanzas del Señor Chaitanya radican estas 5 clases de ignorancia. Todo lo que uno ve o experimenta de alguna otra manera debe saber que es simplemente una exhibición de la energía de la Suprema Personalidad de Dios. Todo es una manifestación de Krishna. Texto 103. Adoramos pues los sagrados pies de estos dos señores
De este modo podremos librarnos de todas las dificultades en el camino de la autorrealización. Texto 104. He invocado la bendición de los señores con estos dos versículos, texto 1 y 2 de este capítulo. Ahora por favor escuchen atentamente el significado del tercer versículo. Texto 105. Evitaré deliberadamente descripciones extensas por temor a aumentar el volumen de este libro. Describiré la esencia de la obra de la manera más concisa posible. Texto 106. La verdad esencial dicha concisamente es verdadera elocuencia. Texto 107. El simple hecho de escuchar sumisamente liberará el corazón de todas las faltas de la ignorancia y así alcanzará un profundo amor por Krishna. Ese es el sendero de la paz. Texto 108-109. Si uno escucha con paciencia acerca de las glorias de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Sri Nityananda Prabhu y Sri Advaita Prabhu y sus devotos, actividades devocionales, nombres y fama, juntos con las velocidades de sus intercambios amorosos trascendentales, aprenderá la esencia de la verdad absoluta. Por lo tanto, he descrito esto en el Chaitanya Charitamrita con lógica y discernimiento. Texto 110. Orando a los pies del loto de Sri Rupa y Sri Raghunatha, deseando siempre su misericordia, yo, Krishnadasa, narro el Sri Chaitanya Charitamrita siguiendo sus pasos. Así terminan los significados de Bhaktivedanta del Sri Chaitanya Charitamrita, Adi Lila, primer capítulo que describe a los maestros espirituales. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.